Hola amigos, bienvenidos a este nuevo y último día en el que vamos a abordar la metafísica, como ya dije en el día anterior. Recordad que estamos en el apartado 14, memoria arquetípica y razón. Y ya se abordó en el día anterior la memoria arquetípica. Hoy vamos a abordar la razón, concretamente las dos operaciones de la razón en el Pasú, pero que también funciona así en el Virya. Bien, bueno, pues vamos a ver esto ya en la pizarra, en la parte de abajo, que ya vimos en el día anterior que en la parte de arriba estaba la estructura de ya lo que se vio en el día anterior. Bueno, pues venga, vamos a verlo. Bueno, apartado 14, memoria arquetípica y razón. Ya se vio la memoria arquetípica. Vamos a pasar a ver la razón. Esto ya se vio, que era de la memoria arquetípica. Continuamos aquí. Por eso he puesto 5, el apartadito mío 5. Primera operación de la razón. Esto ya tenéis que aprenderlo de memoria. Se llama comparación trascendente, aunque no se entienda. Pero aprender de memoria, comparación trascendente. Descubrir el designio de los entes. Eso es la primera operación de la razón, que luego vamos a ir explicando paso a paso. Mirad, vamos a hablar de estos conceptos. Primero vamos a hablar de lo que es la esfera sensorial y la sensibilidad, que ya se vio en el glosario en el día anterior, que sirve también para el día de hoy. Pero aquí ya vamos a profundizar más en este tema. Luego hablaremos de lo que es la comparación trascendente. Mirad, esto, la primera operación de la razón, la comparación trascendente. Y luego hablaremos de la misión de la primera operación de la razón. ¿Qué es esto? Descubrir el designio de los entes. Descubrir el designio de los entes. Voy a repetir esto para que se os quede. Primera operación, comparación trascendente, la misión, descubrir el designio de los entes. Bueno, aquí se abordan esos conceptos. Luego haré un epílogo a esto que se dijo antes y luego voy a hablar muy brevemente de lo que es el cerebro y la razón según la ciencia y según la sabiduría hiperbórea. Luego ya pasaremos a la segunda operación de la razón, que también hay que aprender de memoria. Se llama interpretación inmanente, misión. Interpretar dicho designio en términos sémicos. ¿Y qué significa términos sémicos? Significa con palabras. Por eso la segunda operación de la razón es interpretar el designio con palabras. Bueno, esto de sémico viene de sema. Sema es la unidad mínima de significación. Es decir, la unidad mínima que tiene un significado. ¿Y eso qué es? Pues una palabra. Y bueno, ya al final, una conclusión a las dos operaciones de la razón. Y nada más. Y nada más. Esto es todo lo que vamos a ver hoy. Así que pasamos ya a ver la lectura. Bueno, pues vamos ya a lo que vamos, segunda parte del apartado memoria arquetípica y razón. Y empiezo ya a leer. Dice, el cerebro o memoria arquetípica funciona por la voluntad de un sujeto racional o razón, cuya actividad se puede reducir siempre a dos operaciones básicas, una trascendente, que trasciende, que escala, y otra inmanente, que permanece. La primera operación de la razón es la comparación trascendente, cuya misión es descubrir el designio de los entes.
La segunda operación de la razón es la interpretación inmanente, cuya misión es interpretar dichos designios en términos sémicos. Primera operación de la razón. Conceptos previos. Vamos a hablar de la esfera sensorial con respecto a la sensibilidad, la diferencia que hay. La esfera, una esfera con volumen, la esfera sensorial. En la figura 11 del libro vemos la esfera sensorial rodeando a las tres esferas que constituyen la estructura psíquica del pasú propiamente dicha. La esfera sensorial cumple en el animal hombre la función de ser intermediaria entre lo interno y lo externo, o recibir los estímulos del mundo y convertirlos en impulsos nerviosos con destino al cerebro. Pero dicha esfera sensorial no responde de la misma manera a los distintos estímulos y ella misma varía apreciablemente de un pasú a otro. Es por ello que es necesario referirse al otro concepto, el de la sensibilidad. En la figura 11, la sensibilidad está representada por la circunferencia que limita a la esfera sensorial. Podemos describir la sensibilidad como la capacidad, es una capacidad que presenta una esfera sensorial determinada para responder con mayor o menor intensidad a un estímulo dado. Es decir, lo sensible afecta a las tres esferas de la estructura psíquica. De ahí que existan tres sensibilidades, cada una de las cuales vinculada a una esfera de la estructura psíquica. La sensibilidad afectiva con la esfera afectiva, la sensibilidad racional con la esfera racional y la sensibilidad consciente con la esfera de preconciencia. Bueno, el objeto de la sensibilidad es la realidad y dentro de ella los entes externos que constituyen dicha realidad. Pasamos a hablar de comparación trascendente. Empezamos dejando en claro que en todo lo que se va a ir comentando a partir de ahora, vamos a considerar a la esfera sensorial impresionada por un ente externo. Y otra cosa que también tenemos que considerar o tener en cuenta, que la operación racional que estamos abordando, es decir, la comparación trascendente, emplea solo aquello que llega a la esfera racional como producto de la sensibilidad racional. Aunque cualquiera de los tres tipos de sensibilidades puede ser objeto de intuición sensible. Bueno, pues una vez dicho esto, la primera operación de la razón, comparación trascendente, se denomina así, comparación y trascendente, porque se compara un estímulo, no un ente, un estímulo causado por un ente externo que ha trascendido, que ha atravesado la esfera sensorial, o que la operación trascendente de la razón consiste en comparar automáticamente aquella impresión que la sensibilidad recoge de un ente externo. Pero en concreto, ¿qué se compara con qué? Pues se compara el estímulo o la impresión. ¿Con qué? Con la memoria arquetípica. Bien, pues pasamos ya a la misión de la primera operación, descubrir el designio de los entes.
Bien, ya se dijo que esta era la misión de la comparación trascendente. Recordemos ahora que en el ente, vamos a recordar, ente, algo que está siendo, algo activo, que cambia, pero que sigue siendo ente. Repito, recordemos que en el ente coexisten dos términos. El término universal del ente o arquetipo universal, que se encuentra en el plano arquetípico, y el término particular del ente, el designio, que se encuentra en el plano material. Ahora, el término universal del ente es el arquetipo que sostiene al ente y hacia el que apunta la evolución del ente como finalidad. Recordemos que la finalidad estaba en el plano arquetípico. El término universal hace del ente un ser en sí. El término particular es el designio que el demiurgo ha fijado en todo ente como suprafinalidad. Por eso la suprafinalidad decíamos que estaba en el plano material. Y el término particular hace del ente un ser para el hombre. Bueno, un epílogo, por llamarlo de alguna manera, epílogo. Una vez que el ente impresiona la sensibilidad racional, es cuando se produce la primera operación de la razón, consistente en someter la impresión recibida a comparación con la memoria arquetípica, donde se encuentran las copias invertidas de los arquetipos universales y donde no existe copia o referencia alguna de los designios particulares de cada ente, del ser para el hombre. La razón compara solo el término universal del ente o arquetipo universal con su copia invertida, un arquetipo particular de la memoria arquetípica. ¿Qué surge de la confrontación entre el arquetipo universal del ente del plano arquetípico y su copia invertida en la memoria arquetípica? Surge la nada. La nada es como sumar más con menos, una unidad positiva con una unidad negativa, su resultado que es cero. Esto significa que la razón elimina automáticamente el término universal del ente y deja al descubierto el término particular o designio. Recién entonces el ente puede ser conocido y nombrado por el hombre, pero este nombrar no significa, como creen algunos, que el hombre es el logos, la palabra, el verbo. No, el verdadero logos es el demiurgo que ha designado a los entes con el logos, con esa palabra, el pasú. Tan solo después de su descubrimiento de la palabra, del logos, solo puede repetir aquello que estaba previamente asignado al ente, a saber, los nombres que designan al ente. Por eso, decía yo que la palabra no es la cosa, sino que la palabra es el signo que el demiurgo ha asignado al ente, a la cosa. Ahora podemos entender lo que decíamos de que existe la imposibilidad para el ser humano, pasú o viria, de percibir los arquetipos universales a través de la esfera sensorial, siempre que la aprehensión sea racional y el ente aprehendido sea un ente exterior. Ahora bien, la imposibilidad de percibir los arquetipos
universales que sostienen a los entes externos se denomina también irrepresentabilidad, lo cual quiere decir que no es posible la representación o visión mental de los arquetipos universales, solo el designio. Eso es lo que estamos viendo. No se pueden representar los arquetipos universales. Ahora bien, que no puedan ser representados no significa en modo alguno que no puedan ser conocidos. Sí, que podrían ser conocidos, pero dicho conocimiento de los arquetipos universales debe provenir de algo efectuado a un nivel suprarracional, es decir, no con la razón, con algo que está por encima de la razón. ¿Dónde? En otra esfera, pues la preconciencia en el pasú y la conciencia en el virya. Bueno, pasamos a ver lo que opina la ciencia y la sabiduría hiperbórea respecto al cerebro y la razón. Según la ciencia oficial, en el cerebro, las operaciones racionales consisten en ciertas interconexiones bioeléctricas o sinapsis que se efectúan entre racimos de células especializadas. Sin embargo, por mucho que uno piense y por múltiples que sean las redes de interconexiones neuronales que produzcan tal pensar, jamás resulta modificada permanentemente la propia estructura cerebral del cerebro. Es decir, que no es posible que la actividad neuronal modifique la estructura del cerebro y tampoco es posible que la función racional modifique la estructura arquetípica. Y esta equivalencia es exacta, porque cerebro y memoria arquetípica son una misma cosa. Y ahora pasamos ya a ver lo que es la razón y el cerebro para la sabiduría hiperbórea. Y vamos a empezar así, diciendo que hay que entender y ya de una vez para siempre que la razón es una función de la memoria arquetípica, es decir, del cerebro, y que la operación racional primera, comparación trascendente, consiste invariablemente en la eliminación del arquetipo universal que está en el plano arquetípico, es decir, eliminar el término universal del ente, por comparación con su copia invertida que está en la memoria arquetípica. Esto ocurre así y no puede alterarse porque la memoria arquetípica es una estructura, es decir, un todo, es un todo cuyas partes están sólidamente entrelazadas, mientras que la razón es una función de la memoria arquetípica que consiste en vincular entre sí ciertos elementos de esa estructura, pero sin modificar a la estructura misma. En definitiva, la explicación neurofisiológica pertenece a la ciencia oficial de Occidente y la explicación estructural corresponde a la sabiduría hiperbórea. Pasamos ya a hablar de la segunda operación de la razón, la interpretación inmanente. Pero antes de empezar hay que decir que aquí se dará tan solo una primera noción, pues para explicar esta operación es necesario describir previamente la estructura cultural del pasú
y esto se hará en el próximo apartado. Así que daremos una primera noción de lo que es la segunda operación de la razón. Y es cortito y lo voy a leer literalmente porque se entiende muy bien. Dice, la segunda operación se denomina inmanente. Inmanente, ya sabemos que permanece en un lugar. Inmanente, porque consiste en establecer relaciones entre objetos exclusivamente interiores de la estructura psíquica. Cuando el ente ha sido descubierto ya en la primera operación, establece relaciones entre su designio particular interiorizado y los arquetipos de la memoria arquetípica y con los propios arquetipos entre sí. Bueno, esto es todo lo que se dice aquí de la segunda operación de la razón, y nos dice que hay que abordar todo el apartado siguiente, que es el funcionamiento de la estructura cultural del Pasú, que esto va pues desde la página 50 a la página 100. Prácticamente todo el volumen de todo lo que se ha visto hasta ahora en todos los vídeos. Como conclusión de esta breve exposición de la memoria arquetípica, cabe destacar que la razón, su función, la función de la razón, en la primera operación, toma al ente externo y, luego de eliminar el término universal, descubre lo particular que hay en él. Este ir de lo universal a lo particular es la especie más general de deducción. Por lo tanto, ya no se está relacionando la primera operación de la razón con la deducción. La esencia de lo deductivo. Toda deducción es siempre a posteriori de esta primera operación, pero en su forma derivable de ella. La primera operación es a priori de cualquier otro razonamiento sobre el ente, porque es imprescindible para descubrir al ente y ponerlo bajo observación. Mas, al tomar al ente externo, perdido en lo universal, y situarlo en lo interno como particular designio, se está efectuando una deducción trascendental. Deducción trascendental, primera operación de la razón. Contrariamente, la segunda operación tomará al ente descubierto. El ente está ya descubierto en su designio en la segunda operación y lo relacionará con los arquetipos de la memoria arquetípica, es decir, con lo universal del microcosmos. Este ir de lo particular a lo universal es la especie más general de inducción, la esencia de lo inductivo. Toda inducción se deriva de la segunda operación. O sea, también nos está relacionando la inducción con la segunda operación. Mas al tomar al ente internamente descubierto y relacionarlo con los arquetipos del microcosmos, se está efectuando una inducción inmanente, es decir, inmanente, circunscripta en el interior del ser animal, hombre o pasú. Bien, pues aquí acabó este apartado, memoria arquetípica y razón. Bueno, ya lo repetí en el vídeo anterior y ya lo vuelvo a decir. Ya en el próximo vídeo paso directamente a retomar el misterio de Belicena Vilca. Vamos a continuar con el libro cuarto y el próximo paso pues va a ser eso, que retomamos el misterio de Belicena Vilca.
Bueno, mucha fuerza, muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta aquí y os mando un fuerte abrazo a todos. Ya me despido, hasta el próximo día.